¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver algo que normalmente muchas veces hay muchas contradicciones entre la gente lo que habla acerca de esto. Y es sobre la venida de Jesús. Eh, Hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que Él venga. Ahora bien, la pregunta sería más bien es, ¿estoy preparado para recibir al Señor Jesús si viniera ahorita? ¿Estoy emblanquecido? En pocas palabras, porque el Señor dice que debemos estar completamente emblanquecidos, porque así es como va a venir por su novia, una novia vestida de blanco. Una novia vestida de blanco, que es la iglesia, pues obviamente tiene que estar inmaculada, santa completamente. ¿Estamos así? ¿O estamos queriendo eh, hacer que Dios venga y a lo mejor no estamos preparados para recibirlo? Ahora bien, no es fácil recibir al Señor, o sea, que estar completamente limpios. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para poder estar limpios, para poder sacar nuestros pecados que podamos tener escondidos de siempre, o de no siempre, sino de alguna etapa o alguna época de nuestra vida. Que abrimos alguna puerta y entonces el Espíritu se metió y está viviendo con nosotros o no está viviendo con nosotros. Bueno, depende de la persona, ¿verdad? Vamos a ver algo de la Biblia, como siempre lo hacemos. Vamos a ver el capítulo 24 del libro del apóstol Mateo. Y dice en el versículo número 4, o sea, le preguntaron que cuándo iba a ser el fin de este siglo. O sea, ellos pensaban que ya iba a ser prontito. Las personas que andaban con él pensaban que iba a ser mientras que no murieran ellos. O sea, antes de que murieran ellos iba a llegar el reino de Dios, iba a llegar Jesús nuevamente. Pero Jesús le empieza a explicar a las personas o a los apóstoles, a los seguidores, de que no iba a ser así tan rápido, que teníamos que estar listos, que tenían que pasar varias cosas antes de que Él se regresara por su pueblo. Ahora bien, hay un tipo como, no como dos versiones, sino que la gente muchas veces cree que se contrapone una palabra con otra. En Tesalonicenses viene otra cosa que también dice que va a venir el Señor como relámpago y que va a venir por su pueblo. Y va a recoger a los que están dormidos y luego a los que están vivos, y etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, si se fijan en ese Tesalonicenses, perdón, eh, ahí está diciendo que primero va a resucitar a los muertos en Cristo y luego que se va a llevar a los que están vivos, que es lo que dice Pablo. Acá en Mateo, lo que dice el Señor es que va a venir como un relámpago, pero que se va a oscurecer todo. O sea, el sol ya no va a dar su luz, la luna ya no se va a ver, las estrellas van a caer del cielo, o sea, ya no va a haber estrellas antes de que Él venga. Entonces, y que va a haber una tribulación. Entonces, ¿por qué está esas cosas así? O sea, ¿por qué nosotros vemos dos cosas como que están diferentes, pero no entendemos cuál de las dos va a ser? Son las dos. No es una y la otra no. O la otra sí y la otra no. Son las dos, las dos cosas van a pasar. Miren, vamos a leer un poco para poder entender un poco más la explicación que vamos a dar. Dice, respondiendo Jesús les dijo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aún no pasa eso. Hemos oído que de repente hay gente que matan, que son creyentes en algunos países, pero no está generalizado como lo que dice aquí. Aquí lo que te está diciendo es que va a estar generalizado, que todos van a querer matar a los cristianos, no van a ser unos cuantos. Si te fijas, en este tiempo, la gente que no cree en el Señor Jesús cada vez se está apartando más. Los hijos de los que no creen, eso está peor todavía, porque no están ni siquiera oyendo el Evangelio, ni siquiera están yendo a la iglesia, están a lo que ellos creen, porque no conocen a Dios. Y hacen lo que quieren, hacen lo que el mundo les dice que hagan, eso es lo que hacen. Si el mundo les dice que se droguen, se drogan. Si el mundo les dice que tomen pastillas, toman pastillas. Si el mundo les dice que tengan relaciones sexuales, las van a tener. Y no les va a importar, ni les importa, ni piensan que está mal. Al contrario, haz de cuenta que te dicen como una filosofía de allá del oriente. Nada es ni todo negro, ni todo blanco. Depende de cómo uno lo vea. O sea, en pocas palabras, no estoy bien ni estoy mal, depende de lo que yo crea. En pocas palabras. Entonces, si yo creo que está bien, no pasa nada. Si yo creo que estoy mal, bueno, me corrijo, pero en lo que yo creo. En lo que yo creo que estoy mal, no en lo que Dios dice que yo estoy mal. Entonces, son ciertas cosas diferentes que no cuadran en lo que es el cristianismo. Obviamente, cuando un cristiano les empieza a decir, o una persona que sigue a Cristo, empieza a hablar a las personas que no conocen del Señor, y les empieza a hablar del Señor, y les empieza a decir cosas que no son las adecuadas y que no son las correctas para vivir de esa manera, obviamente se va a enfurecer la persona y va a decir, ¿por qué me dices eso si yo estoy bien? Yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué estás diciendo que estoy condenado? Bueno, todas las personas que no han recibido a Jesús, por lo pronto, no quiere decir que ya estén, por lo pronto tienen una condenación, que la teníamos también nosotros antes de recibir al Señor. Pero cuando recibimos al Señor, el Señor nos limpia con la sangre de Él, porque nosotros lo recibimos, hacemos una oración para recibirlo, y nos cubrimos con esa sangre de Jesús que derramó en la cruz. Entonces el Señor nos cubre con esa sangre, y entonces podemos acercarnos al trono celestial fácilmente sin que seamos consumidos. En aquel entonces, cuando estaban los israelitas y los sacerdotes, tenían que limpiarse, orar, lavarse, bañarse, etcétera, etcétera, y llegar blancos, quitarse los malos pensamientos y llegar blancos al trono de Dios, al tabernáculo. Si no llegabas de esa manera, o si no llegaba el sacerdote de esa manera, no sé si hayas visto o leído la Biblia, pero los amarraban con una cuerda y se metía el sacerdote para adentro con una cuerda amarrada a la cintura, o no sé de dónde exactamente lo amarraban, pero lo tenían amarrado. Si no estaba completamente limpio, llegaba a lo que era el lugar santísimo y era fulminado. Y como era fulminado, nadie podía entrar, porque si no también iba a ser fulminado. Tenían miedo de entrar. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Con la cuerdita, jálale para sacarlo. Porque si me meto, me muero yo también. Porque yo tampoco ando limpio. Pero ahora que el Señor Jesús estuvo aquí en esta tierra, y que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y que recibimos al Señor Jesús por Él, y la sangre de Jesús está sobre nosotros,
y está todo sobre nosotros, nos cubre y nos llena. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al lugar santísimo, que es donde está Dios, y no quiero decir que vayas a una iglesia, no. Cuando tú te acercas al trono de Dios, puedes estar en tu casa, pero el trono de Dios también ahí está en tu casa. Y está en cualquier lado donde tú estés. O sea, el ponerse en el trono de Dios o acercarse al trono de Dios equivale a tener una relación muy estrecha con Él. Estar ahí orando, humillándose uno, hablando con Él, recibiendo respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes acercarte porque el Señor, o sea, el Padre, nos va a estar viendo a través del sacrificio de Jesús, o sea, a través de su sangre. Y por eso nos va a ver limpios, porque va a ver la sangre de Jesús, no porque me vea a mí. Yo no estoy limpio, ni tú, ni nadie va a estar completamente limpio. Pero al ver la sangre de Jesús, va a decir, este es mío y está limpio por la sangre de Jesús, porque me está cubriendo. Tengo la capacidad de acercarme sin ser fulminado, porque va a ver la sangre de Jesús. Entonces, por eso, con el sacrificio de Jesús que hizo, nos podemos acercar hasta el lugar santísimo. Antes de que viniera Jesús, no se podía, como ya lo expliqué. Entonces, dice, ya que se levantará, será el principio, entonces entregarán a unos y muchos tropezarán, dice el número 10. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, van a empezar a entregar a los cristianos para que los maten. Igual que lo que pasaba cuando estaban los apóstoles. Eran aborrecidos. Si alguna vez llegaron a escapar por alguna razón de que no los mataran, fue porque el Espíritu Santo los tomó, los cubrió, los escondió de las gentes que los querían matar. Dice, y muchos falsos profetas, el 11, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se está multiplicando la maldad ahorita, ya lo hemos hablado anteriormente, se está multiplicando mucho exponencialmente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía no somos salvos. Podemos perder esa salvación. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Estamos limpios porque el Señor nos empieza a limpiar. Pero no quiere, o sea, estoy salvo en este instante, pero mañana puedo caer. Tenemos que cuidar esa salvación. Las tentaciones están al por mayor en todo el día, todos los días. ¿O no te atacan a ti? A mí sí me atacan. Todos los días me atacan. ¿Te atacan a ti? Si no te atacan, aguas, porque quiere decir que no andas tan bien. Tienes que andar bien para que te ataquen. Porque el diablo, que es Satanás, ¿para qué va a atacar a alguien que ya está de su lado? Pues no tiene caso. Ya lo tiene él. Pero si no está con él, obviamente te va a atacar porque eres, como dice Pablo, soy un abortivo aquí en este mundo. ¿Qué quiere decir un abortivo? Que nadie lo quiere. Nadie lo desea. Nadie lo quiere aquí. Te va a tratar de poner trabas, problemas, te va a tratar a veces a lo mejor hasta de asesinar de alguna manera, con algún choque o con alguna cosa que te pase, algún accidente. A mí me ha pasado todas esas cosas. Entonces, no te confíes si no te está atacando. Es al revés. Estate contento porque Dios te guarda y porque Satanás te está atacando de alguna u otra manera. ¿Por qué?
porque dice el Señor Jesús que cuando alguien te ataca y te está atacando y no te quiere a ti no nos quiere a nosotros por ser cristianos, entonces quiere decir que porque el Señor tenemos un galardón grande allá en el cielo. Y por eso Satanás está atacando a los cristianos. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahorita se está tratando, o sea, aunque uno no diga nada, o aunque uno a lo mejor no de alguna manera participas, o a lo mejor no participas, o en una pequeña parte, pero en todo el mundo se va a conocer el evangelio. Ahorita, con el internet y todas esas cosas, se está empezando a divulgar en todos lados. No está completo. Hay muchas partes donde no hay. No llega la palabra de Dios. Los indígenas, los lugares así donde está muy retirado, todavía no llegan esas cosas. Ha llegado a las ciudades y mucha gente tú le hablas de Jesús y dice, yo no conozco eso. No sé de qué estás hablando. Entonces, no todos saben de Jesús. Pero se va a saber. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, fíjense, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora va a ser una persona donde Satanás se le va a meter a esa persona, que es el que hablan o lo que decimos todos, que va a ser el anticristo. Que ahorita hay muchos anticristos, no nomás él, ¿verdad? Todo el que aborrece o no quiere saber nada de Jesús es un anticristo. Por lo pronto, si se llega a convertir, se le quita eso. Pero antes de que se convierta y sigue aborreciendo las cosas del Señor, o no se quiere acercar, o está en contra de, es un anticristo. Vas a decir, ay, no, si estás oyendo y no eres cristiano, o no eres seguidor de Cristo, ay, no, yo no soy un anticristo. Desgraciadamente, si no eres, o eres seguidor de Cristo, o no lo eres. Y si no lo eres, pues eres un anticristo. Entonces, tenemos que saber diferenciar las cosas. Y saber de que no podemos estar en medio. O sea, son dos reinos, el de Dios y el de Satanás. ¿En cuál quieres estar? Y entonces dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás por tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, tiene que haber una gran tribulación para que venga Jesús. Y tiene que haberse sentado Satanás en el trono allá en Sion, allá en Israel, y decir, yo soy el mero mero, adórenme a mí. ¿Por qué dice que la abominación desoladora se va a sentar en el trono, donde no debe de sentarse? Porque déjeme decirte una cosa, Satanás no es Dios. Dios es omnipotente. Y hay algo que no puede tener Satanás. Satanás es potente, pero hasta donde Dios lo deja. Satanás no es la otra cualidad de Dios, que es omnipresente. No puede estar en todos lados. Puede estar solamente en un solo lugar. Y por eso dice, cuando veas que se siente en el trono, que no debe sentarse la abominación desoladora, eso me estaba trabando la lengua. Entonces, aléjense, váyanse al monte, no estén en las ciudades porque los van a perseguir, los van a matar. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer una persecución completa
contra los seguidores de Jesús. Y les van a empezar a preguntar, si dices que eres seguidor de Jesús, te matamos ahorita. Si dices que no eres, o sea, que niegas a Jesús, te dejamos vivir. Nomás que el que niegue a Jesús, Jesús lo va a negar a él cuando llegue allá. Pero eso va a ser después de, ahora sí, voy a hablar un poquito, ya se me está acabando el tiempo, ya me lo acabé. Voy a acabar, hay una parte aquí en la Biblia, que ahorita no la voy a leer, pero dice que va a venir un día en la noche como ladrón, el Señor Jesús. Y el que está dormido en su cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Entonces, ese es el arrebatamiento antes de todo esto que estoy leyendo. O sea, el arrebatamiento va a ser antes. Y ese antes es porque la gente no cree, mucha gente no cree completamente en Jesús. O sea, acuérdense, cuando el Señor te saca de donde estabas, o donde me sacó, que es Él, nosotros, aquí en la Biblia también dice del lodo cenagoso, o sea, del mugrero, en pocas palabras, de las tinieblas donde estábamos. Cuando el Señor me rescata de ahí, entonces, si tú tienes muchos pecados, o si tú tenías muchos pecados, yo tenía muchos pecados, entonces estoy muy agradecido con Jesús. Si tienes poquitos pecados, pues no eres tan agradecido. Hay gente que no es tan creyente, que dice, sí, algunas cosas sí las creo, pero otras no, etcétera, etcétera. Entonces divaga un poquito en el que sí, que no y que quién sabe cuánto. Bueno, esas personas que divagan y que son, entre comillas, tibios, o sea, que no creen todo. O sea, de cuenta que dicen, esto sí lo creo de la Biblia, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Sí creo esto, pero no creo que a Jonás se lo haya tragado una ballena o un pez grande. No sé qué haya sido exactamente, si una ballena o un pez. No, esto no lo creo. Bueno, pues déjame decirte una cosa. Lo de Jonás sí pasó. Porque inclusive Jesús lo menciona y dice, así como el pez se comió a Jonás, etcétera, etcétera, quiere decir que sí pasó, nomás que, no, eso no pasó, no, eso es nomás es algo que el Señor dijo, o es algo que dijeron para que nosotros creyéramos algo. No, sí pasó. Y si no lo crees, pues entonces no le estás creyendo tampoco a Jesús, lo que te dijo. Entonces, hay gente que va a ser tibia. Y esa gente que va a ser tibia, o sea, que no son radicales. No quería decir esta palabra, pero lo voy a decir. Hay que ser radicales. Cuando tú conoces a Jesús, te vuelves radical. Si no eres radical, entonces te falta. Tenemos que aprender a ser radicales. Bueno, no aprender. El Señor nos hace radicales. Y si no eres radical, dile, Señor, ¿sabes qué, Señor? No soy radical todavía. Y creo que debo ser radical para que cuando tú me veas, cuando tú vengas por mí, me llevas. Porque va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que siempre ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Cuando estaba lo de Sodoma, primero el Señor mandó ángeles y vino Jesús. Bueno, yo no sé si era Jesús o no, pero eran 3 varones. Y los 3 varones fueron a Sodoma y a Gomorra y sacaron a los que eran justos, o sea, a los que eran de Dios. Y después de que salieron los justos, entonces destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Cuando estaban en Egipto, el Señor los liberó al pueblo de Israel, los pasó por el Mar Rojo, en medio del Mar Rojo, que ahorita hay hasta películas donde dicen que
que no es así, que no fue así, pues que bajaba la marea y que puro cuento. El Señor abrió el mar, no anduvo con cosas. Marea o no marea, estuvo abierto. ¿Cuánto crees que se hayan tardado el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en haber cruzado el Mar Rojo? No lo cruzaron en 20 minutos. Eran más de 600,000 personas. Y todo ese tiempo que estuvieron cruzando el Mar Rojo, el Señor estuvo deteniendo al ejército de Egipto con fuego, con una barrera de fuego que no podían pasar. Hasta que no llegó la última persona de Israel, del pueblo de Dios, al otro lado del Mar Rojo, fue cuando ya quitó la lumbre. Y entonces el ejército de Egipto, del faraón, se metió por la misma abertura que había hecho Dios, porque dijeron, los vamos a perseguir para matarlos. Persíganlos, les dijo el faraón. Y el faraón no pudo ir porque algo le pasó a su carruaje, se quebró, algo pasó y no fue. Y aparte dijo, son demasiado poco esas gentes para que yo vaya y los mate con mi espada. Mátenlos ustedes, órale, vayan. Y los mandó a todos. Y cuando ya estaban en medio del Mar Rojo, que no es una distancia corta, es una distancia larga, imagínense a pie, con ganado, con animales, con niños, señoras, viejitos, etcétera, etcétera, cuánto se tardaron en cruzar el Mar Rojo. No fue media hora, no fue una hora como te lo ponen en la película que fue un ratito. No es así. Duraron horas, no sé cuánto, a lo mejor un día completo, yo no sé. Nomás Dios sabe cuánto fue y las personas que estuvieron ahí. Pasaron ese tiempo y cuando ya cruzaron y ya venía el ejército del faraón, que sí venían en carruajes, pero aún así como quiera no estaba tan fácil cruzarlo. Pues, me imagino que debe haber habido algo pues, de arena en el suelo del mar, etcétera, o sea, rocas, etcétera, todo lo que normalmente hay, y pues deben de haber seguido un caminito para poder salir. Y obviamente el ejército del faraón también hizo lo mismo. Entonces cuando ya iban en medio fue cuando el Señor cerró el mar y los mató a todos. Entonces, primero Dios protege a su pueblo y luego hace lo que va a pasar. Aquí va a ser lo mismo, va a haber un arrebatamiento del pueblo de Dios y luego la gente que no conoce a Jesús va a empezar a decir, no, es que se los llevaron los ovnis, no, se los llevaron los extraterrestres, por eso desaparecieron todas estas gentes del mundo. No, es que eso fue lo que pasó. No fue un arrebatamiento, no fue Dios, no fue nada de esas cosas. Fueron los ovnis. Pues no, va a ser un arrebatamiento de parte de Dios. Y entonces, después de que saque a eso, que saque a la gente, se van a quedar gente que no creyó o que medio creyó. Y los que medio creyeron, con lo que sabían o con lo que habían aprendido, lo poco o mucho que habían aprendido del Evangelio, y que sabían que iba a haber un arrebatamiento, van a creer. Y esos se van a hacer creyentes. Y esos van a tener su corazón firme en lo que Dios hizo en ese día de haberse llevado a su gente con un arrebatamiento. Y esa gente va a ser una creyente, que es la que está mencionando Pablo en Tesalonicenses. De que va a haber gente que va a estar muerta en Cristo. Obviamente son los que después del arrebatamiento va a haber gente creyente y los van a asesinar porque creen. Y no van a decir que no creen. Y a los que vivimos, dice Pablo, y a los que vivimos después nos va a arrebatar. Pues sí, porque hay gente que a lo mejor no los van a encontrar, no los van a matar porque se van a ir al monte para que no los encuentren. Y dice, no regreses por tu capa, porque si regresas por tu capa te matan. Y esas personas se los va a llevar el Señor cuando venga la segunda venida. Que ahora sí ya se va a ver en todo el mundo que Él viene. Va a aparecer en las nubes como Él se fue.
Y entonces ahora sí va a decir la gente, es la segunda venida. Y todos van a decir, ay, ¿por qué no creímos? Etcétera, etcétera. Y entonces van a quitar a Satanás y va a ser quitado del trono. O sea, el mismo Jesús lo va a atar y lo va a encadenar por 1000 años y después lo van a soltar. Pero eso ya es otra historia. Más o menos así es como va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Solamente las señales nos van a ir diciendo el paso en el cual vamos. Toda la humanidad. Pero de que va a pasar, va a pasar. De que no crees ahorita de que vaya a pasar. Ok, no creas. Pero si crees o no crees, como quiera va a pasar. O sea, no se trata de que si yo no creo no va a pasar, como quiera va a suceder. Porque ya está escrito. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sucedido. Y sigue sucediendo. Ahorita hay terremotos. Y nomás voy a leer el versículo 27 de ese mismo capítulo 24 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. O sea, Jesús se va a aparecer como un relámpago, de repente. Y todos van a decir, ya no tuve chance ni siquiera de decir, perdóname. O van a decir, entonces si era cierto lo que decían, porque nunca creyeron. Espero hablar un poco más de eso después de esto, porque obviamente es extenso este tema. Y bueno, Señor, todas las palabras que estuvimos hablando y todo lo que estuvimos leyendo, que es muy poco lo que leímos a comparación de lo que se requiere, te pedimos, Señor, que se guarde en nuestros corazones y que entendamos que el día del Hijo del Hombre va a suceder, tarde que temprano. Y no va a ser tarde, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a la hora indicada. Y si no ha llegado ahorita, es porque todavía hay mucha gente que va a recibir al Señor Jesús. Cuando el Señor ya vea que verdaderamente no haya gente que va a recibir al Señor Jesús, entonces agarrémonos porque ya viene. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.